Esta es la historia de un futuro que posiblemente esté más cerca de lo que pensamos. La guerra entre Rusia y Ucrania puede desencadenar en cualquier momento una guerra mundial. La tercera guerra mundial, la que se presume como la última guerra, porque en ella se utilizarán seguramente y en forma masiva armas nucleares que por su poder de destrucción y secuela radiactiva pueden matar en pocos días a la mayor parte de la población mundial. El problema es que la delgada línea entre la paz y la guerra la deciden solo algunos gobernantes, aquellos cuyas naciones han acumulado en los últimos 70 años más de 13.000 artefactos nucleares, la mayoría de ellos infinitamente más poderosos que aquellos que arrasaron Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. Artefactos tan poderosos que aunque una pequeña parte llegue a detonar, son capaces de destruir el planeta entero y matar a casi todos sus habitantes. A la guerra de Rusia con Ucrania se la llama guerra de proxy. Esto significa que una potencia mundial, en este caso los Estados Unidos, están en guerra con Rusia utilizando un tercero, que en este caso es Ucrania, para evitar una confrontación directa con lo que se sabe que irremediablemente llevaría a una guerra nuclear total. La guerra de Ucrania comenzó en febrero de 2022, con lo que Rusia pensó sería una corta y rápida acción militar, con el objetivo de derrocar al gobierno ucraniano y colocar en él un gobernante amigo y próximo a sus intereses. Pero todo salió mal. Ucrania había sido armada por Occidente desde el año 2014 y sus fuerzas armadas estaban mucho mejor preparadas de lo que Rusia pensaba. Lo que iba a ser un conflicto de algunas semanas ya lleva más de 2 años y decenas de miles de muertos. Desde el principio de la guerra se amenazó veladamente con la utilización de armas atómicas, sobre todo cuando Ucrania recuperó terreno rápidamente en una ofensiva relámpago de septiembre de 2022. Por primera vez en la historia, los Estados Unidos estaban seguros de que la ex Unión Soviética, ahora Rusia, utilizaría en cualquier momento sus armas nucleares tácticas de bajo poder y corto alcance para detener esta ofensiva. Esto afortunadamente no sucedió y el frente de combate se estabilizó. Durante 2023, Ucrania intentó una contraofensiva largamente anunciada en los medios de comunicación, con el objetivo de recuperar territorio. Para eso, la OTAN entregó armas modernas, como los tanques alemanes Leopard o los americanos Abrams. Reino Unido, a su vez, entregó los Challenger 2. La ofensiva fue un fracaso. Las fuerzas ucranianas encontraron una resistencia rusa basada en la construcción de trincheras y fortificaciones estáticas muy similares a las que se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial. El frente nuevamente se estabilizó. Ambas fuerzas están lo suficientemente agotadas para que ninguna pueda prevalecer, por lo menos por ahora. Pero hoy les vamos a contar la historia del futuro, de lo que viene, lo que puede pasar este año o el próximo, un futuro que puede terminar en la Tercera Guerra Mundial, la guerra final de la humanidad. Luego del fracaso de la contraofensiva de 2023, Ucrania finalmente recibe una importante ayuda militar de los Estados Unidos y Europa. Los políticos occidentales, convencidos de que Ucrania puede perder la guerra, deciden entregar armamento avanzado, como por ejemplo aviones de combate F-16 modernos, misiles de mediano alcance ATACMS mejorados y los poderosos misiles Taurus alemanes. En menos de 30 días, Ucrania realiza una ofensiva relámpago tan exitosa que recupera todo su territorio perdido e incluso ingresa en la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014. Las celebraciones por la victoria llenan el centro de Kiev, la capital ucraniana, y sus principales ciudades. En Occidente, los medios de comunicación hablan de una catastrófica retirada rusa y ya se especula con la salida de Putin del poder. Pero los gobernantes, y sobre todo los militares occidentales, saben que esta victoria puede ser efímera y que no hay nada para festejar, y por el contrario, estar muy preocupados. Y es que en los siguientes días, Rusia, al verse derrotada y expulsada de la estratégica península de Crimea que considera como territorio propio, inicia un ataque sorpresa con centenares de drones suicidas iraníes, Yared 136 y misiles cruceros Kalib sobre las principales ciudades ucranianas, la mayoría de los cuales son destruidos por las modernas defensas aéreas entregadas por Occidente. No es la primera vez que sucede esto y Ucrania cree que es solo un acto de desesperación. Pero este ataque fue en realidad una cortina de humo porque a continuación Rusia emplea 36 misiles hipersónicos Kinzhal y Zircon directamente en el frente de combate, cargados con cabezas nucleares tácticas.
todos estos misiles llegan a sus objetivos detonando en cada uno un artefacto nuclear de bajo poder, pero aún tan destructivo que elimina la mayor parte del ejército ucraniano. La contraofensiva rusa, secretamente gestada como consecuencia de la derrota inicial, es tan exitosa que se cree que Rusia podrá tomar fácilmente las principales ciudades ucranianas y su capital Kiev en cuestión de días. La utilización de armas nucleares en Europa por primera vez en la historia deja al mundo paralizado y con la ansiedad generalizada de lo que puede pasar a continuación. En los Estados Unidos algunos políticos creen que es mejor dejar las cosas así y no responder al ataque ruso, porque en definitiva no los afecta directamente y no quieren agravar la situación. Pero otros, sobre todo los militares, hablan de una respuesta nuclear contundente para acabar con el peligro ruso. En una Europa paralizada por la conmoción y el miedo, la opinión pública y los medios de comunicación presionan a los gobiernos para que respondan al ataque ruso. Pero estos no tienen claro cómo hacerlo, ya que en principio se habló de atacar directamente a Rusia con centenares de aviones y misiles, pero dotados solo de armas convencionales, para evitar una respuesta rusa nuclear. En los primeros días del mes, la OTAN entregó secretamente aproximadamente 20 cabezas nucleares tácticas para ser colocadas en los misiles alemanes Taurus, con un alcance de aproximadamente 500 kilómetros, y los más peligrosos A-Tank modificados americanos, de los que se sabía podían ir más lejos. La condición era que estos misiles deberían ser utilizados únicamente en el territorio ucraniano y solo para terminar con la ofensiva rusa. Ni la OTAN ni Occidente confiaban que Ucrania cumpliera con ese mandato, sobre todo después de las decenas de miles de bajas que se habían producido con el ataque nuclear ruso. Por eso enviaron especialistas para instalar los artefactos nucleares en los misiles, prepararlos y supervisar el momento en que serían disparados por los militares ucranianos. Todo parecía bajo control y estas armas nunca atacarían el corazón de Rusia. Por lo menos eso era lo que se pensaba. Y es así que en menos de 24 horas la mayoría de los misiles alcanzan las posiciones de contraofensiva rusas, logrando detener su avance y destruir a la mayoría de su ejército. La situación parecía nuevamente equilibrada y se esperaba que el conflicto no escalase. Occidente había dado un claro mensaje a Rusia de que no se podía usar armas nucleares sin esperar una respuesta mortífera. Sin embargo, la mayor parte de las víctimas de esta guerra nuclear regional habían sido tanto civiles como militares ucranianos. Y si bien la situación parecía controlada para Occidente, un grupo de militares ucranianos, con la ayuda de los técnicos que habían participado en el ataque sobre las posiciones rusas, logró que se disparase uno de los misiles remanentes sobre la ciudad rusa de Volgogrado, matando en pocos segundos a más de 1 millón de personas. La situación, que ya era grave, ahora se convierte en imprevisible, porque a continuación los episodios se suceden de manera vertiginosa. Ya no hablamos de días, sino de horas. La Tercera Guerra Mundial había comenzado. Y es porque ante este ataque Rusia responde disparando un misil con una cabeza nuclear estratégica de gran poder montada sobre un misil Avangard sobre la ciudad de Kiev. Se trata de un misil hipersónico que no puede ser detenido por ningún sistema de defensa como el Patriot entregado a Ucrania por los Estados Unidos. La destrucción es total. En segundos mueren millones de personas. Occidente responde atacando las principales bases militares de Rusia con armas convencionales y nucleares. El ataque pretende ser devastador para que Rusia no pueda contraatacar y había sido planeado con mucha antelación. Tanto los Estados Unidos como Francia utilizan misiles de mediano y largo alcance, disparados desde submarinos, y a la vez decenas de bombardeos penetran el territorio ruso, destruyendo a la mayoría de sus objetivos. Algunas ciudades grandes rusas son alcanzadas por su cercanía a las bases militares y destruidas con ellas. Los muertos y heridos se cuentan por millones. Ante esto, y en vista de una derrota total, Rusia decide utilizar sus misiles nucleares intercontinentales móviles, que por su desplazamiento constante han quedado a salvo de la primera ola de ataque occidental. Estos misiles estratégicos transportan cabezas nucleares múltiples, capaces de alcanzar decenas de objetivos a la vez. También se vale de los submarinos nucleares que no fueron destruidos. Las grandes ciudades europeas son destruidas en pocos minutos. Londres, París, Berlín son borradas del mapa. Sus habitantes apenas han tenido tiempo para buscar refugio, pero sus esfuerzos son en la mayoría de los casos infructuosos. Decenas de otras ciudades europeas son alcanzadas en los minutos siguientes.
En una hora, los misiles alcanzan también América y destruyen las principales ciudades de Estados Unidos y Canadá. Nueva York, Boston, Los Ángeles, Dallas, Houston, Vancouver, Toronto y muchas más son destruidas. También se destruyen las principales bases americanas en el propio territorio y algunas en el exterior situadas en Asia y en el Medio Oriente. Pero cuando Rusia inicia este ataque, los Estados Unidos han tenido tiempo suficiente para lanzar el propio. Cientos de misiles son disparados desde territorio americano y desde submarinos y portaaviones distribuidos en todo el mundo. Los misiles alcanzan territorio ruso en poco más de una hora y destruyen cientos de ciudades y la poca infraestructura militar que aún está en pie. La devastación es total. Rusia entera ha sido borrada del mapa y han muerto en minutos decenas de millones de personas. Pero la doctrina militar americana es clara respecto a que no solo se debe atacar y destruir al enemigo directo, en este caso Rusia, sino también a sus aliados actuales o potenciales, ya que si no, luego de una guerra nuclear serán estos los que prevalezcan en un mundo destruido. Por eso decenas de misiles cargados con cabezas nucleares estratégicas alcanzan sus objetivos en lugares tan distintos como Shanghái, Pekín, Cantón, Shenzhen en China, Corea del Norte e Irán. Centenas de millones de personas mueren en pocos minutos. En este punto, tanto Rusia como Europa, los Estados Unidos y Canadá se encuentran totalmente destruidos y apenas quedan sobrevivientes. China, que durante mucho tiempo ocultó la magnitud real de su arsenal nuclear y que ahora se demuestra considerable, responde destruyendo lo poco que queda en pie en Occidente y sobre todo sus países aliados, que van desde Israel hasta Argentina y a enemigos propios como la India. Como consecuencia directa de las explosiones en todo el mundo y en menos de 24 horas, mueren o quedan gravemente heridas más de 3.000 millones de personas. La destrucción es tan apocalíptica que lo que alguna vez fue una civilización moderna es ahora un páramo radiactivo. En los días siguientes, la lluvia radiactiva precipita sobre casi todo el mundo, aumentando el número de víctimas a casi el total de la población global. Le sucede un invierno nuclear de más de 2 años de oscuridad y frío, que mata a todo lo vivo que logró sobrevivir. El mundo ha terminado. Ya no queda vida en lo que alguna vez fue el planeta Tierra.